y un deseo, va a posibilitar un deseo, ¿sí? Esto lo estamos refrescando. Entonces, el lenguaje va a permitir rescatarnos de ese lugar de desvalimiento, de extrema dependencia del otro, pero a la vez va a quedar un resto, algo en más que se pone en juego, que es a nivel del cuerpo, a nivel de la satisfacción, de lo que no se llega a filtrar por la palabra, ¿sí? Que ahí podemos pensar lo pulsional. ¿Se entiende? Entonces, la sublimación va a permitir poner en juego algo de la satisfacción más íntima con una circulación social. No le hace mal al otro, ¿sí? Porque si no la pulsión tiende a ser autoerótica, más bien destructiva. Entonces, podemos pensar que para algunos puede ocupar el lugar de la sublimación, esto lo vieron más en detalle en el teórico. Para otros el trabajo puede venir a ocupar el lugar de un síntoma. El síntoma es, sería más bien estaría en el otro polo de la sublimación. El síntoma es un lugar de tensión entre lo singular y lo social. ¿Sí? Va a permitir poner en juego lo pulsional, es decir, lo más íntimo, pero enlazado al otro. También permite un lazo social, permite que el sujeto, en el peor de los casos, se queje de eso, que vaya a consultar a un médico, que le hable al otro de los dolores de cabeza. El síntoma tiene eso, por eso es muy difícil también de sacárselo al sujeto. Y hay que tener cuidado con eso, porque si bien se queja de eso, digo, es algo que permite un lazo al otro y que a la vez hay una satisfacción de lo pulsional puesto en juego. ¿Sí? Entonces, habrá para quienes el trabajo puede ser sintomático. Cómo el trabajo puede entrar en sintonía con lo sintomático, con lo que no marcha. Entonces, podemos pensar sublimación, síntoma, y por otro lado, también algo del lugar del reconocimiento, es decir, a nivel simbólico, el lugar que puede ocupar el trabajo, de reconocimiento, la identificación, la respuesta al ser del sujeto que le puede dar eso. Todos los Martínez somos carniceros, ¿no? Digo, hay algo que ofrece de un sentido, de pertenencia, que le arma una historia. De ahí la dificultad cuando uno dice, me echaron y se mató, pero podía conseguir otro trabajo, no era para tanto. Bien, no se trata de eso. Se trata de que para algunas personas puede ocupar un lugar muy fuerte. Es decir, le ofrece sentido. Entonces, para ese Martínez que echaron del frigorífico, no era simplemente un trabajo. Sí, por supuesto que podía conseguir otro. El punto era la respuesta a su falta en ser, el sentido que le daba ese trabajo, que venía de generación en generación, todos trabajando en el mismo frigorífico, y a él lo echan. Entonces, ¿cómo lo exilia de su historia? ¿Cómo se queda sin amarres? Entonces, ahí puede sobrevenir el pasaje al acto suicida. Me cortan, me interrumpe si quieren detallar algo. En la ficha van a leer que dice que somos exiliados, los seres parlantes, los sujetos. Que a diferencia del animal, que se maneja por la vía del instinto, el hombre, van a leer eso, van a decir, está exiliado de la relación sexual.
por definición. ¿Qué queremos decir con esto? Por supuesto que hay sexo. Lo que nos referimos a la relación sexual es a la unión entre significante y cuerpo. Entre aquello que digo y las sensaciones que tengo. Entre esa interpretación que el otro me dio y que me entro en relación con el otro primordial y que el otro me da amor y me cuida, hay algo más, algo me pasa a nivel del cuerpo, a nivel pulsional, que no se termina de nombrar. Siempre vamos a estar divididos en ese punto. No vamos a estar predeterminados hacia un objeto y tampoco a un partener, a tipo de pareja. Entonces, como no contamos con eso, ¿de qué nos vamos a servir? De semblantes, de máscaras, de identificaciones, de ideales. Soy así, soy frontal. Hay que trabajar porque así se logran las cosas, con sacrificio. A las mujeres lo que les gusta es esto, a los hombres, digo, todos esos son semblantes, máscaras, no hay una respuesta. ¿Sí? Nadie sabe cómo abordar a una mujer, cómo abordar a un hombre, cómo hacer con eso. Todos buscamos nuestra forma, nuestro nombre en eso. Se nos complica más, menos. Entonces, el trabajo puede venir a ocupar ese lugar también. Como un ideal, como una identificación, como algo que ofrezca sentido al sujeto. ¿No? ¿Vieron esa gente que decís que tienen mucha satisfacción en que se los vea trabajadores, no paran, incansables del trabajo? ¿No? Y bueno, eso le puede dar un sentido. Entonces el trabajo daría felicidad, siendo con la teoría kantiana, por ejemplo. Es que el trabajo tiene eso de paradigmático, puede dar felicidad, puede ser una buena forma de hacer con la falta, es decir, encontrar un sentido ahí, poder encontrar un deseo, en el mejor de los casos, pero a la vez puede ser muy padeciente, tiene esa doble vertiente. Nos permite hacer lazo con el otro, nos permite poner en juego algo de lo pulsional y satisfacerlo, poder circular nuestro deseo, satisfacer ciertas identificaciones. Sí, todo eso que podemos pensar en línea con una felicidad. Pero también puede ser todo lo contrario. El que trabaja por mera necesidad, ¿no? Y no logra esa idea, está aplastado. Entonces puede generar satisfacción, pensémoslo más en términos de satisfacción que de felicidad, o mucho sufrimiento. Tal vez, si tendríamos que pensar, sí, tomaría de los imperativos categóricos de Kant, ¿no? La idea de Kant de felicidad es lo que permite un bien para muchos. No solo haz algo que promueva el bien para muchos. Y en eso podemos pensar que sí, podemos engancharlo con el efecto socializador del trabajo. ¿No? Como socializador y cómo ordena y conecta con la realidad, con lo cultural, con el lazo a otros. Entonces, en ese sentido podemos tomar la felicidad en términos kantianos. Con respecto a los tiempos aquellos que pueden ejercer sublimación, con respecto a los tiempos aquellos que pueden ejercer sublimación, ¿no lo padecerán, por así decirlo? La sublimación sería una buena forma. No era una pregunta, me faltó una coma ahí. Cuando veamos los tiempos, digo que no a todos nos pasa igual,
tampoco. Poner a una persona que trabaja, no sé, 12 horas, poner un médico, y capaz que no lo vive como, no sé, un obrero que no le gusta su trabajo, y después de las 12 horas que trabaja por ahí dice, no sé, hoy salvé muchas vidas o algo así. Sí, bueno, en la ficha, y retomando algo que dice Freud, dice, eh, el trabajo cuando es elegido libremente, ¿no? Por supuesto que ofrece más satisfacción. El ejemplo que vos planteás, ¿no? Habrá quien trabajando de obrero pueda encontrar eh, una satisfacción de todos modos, una gratificación, algo a nivel de la identificación, bien, que digo, puede ser obrero, pero o sea, el de oficio, de albañil, y que haya puesto un deseo ahí. Pero quien tiene que trabajar, como decís, me imagino que lo decías en ese punto, digo, de obrero en el punto de qué es lo que consiguió, es muy difícil porque no hay nada que sostenga, porque el trabajo de por sí eh, nos implica una pérdida constante, nos tenemos que organizar, nos tenemos que levantar temprano, eh, es trabajo. El trabajo en sí, si no hay algo puesto en juego, y ahí podemos pensar, algo en línea con el síntoma, con sublimar, eh, con un deseo, o a nivel de las identificaciones, el trabajo en sí, ir a encerrarnos en una oficina, en el mejor de los casos, 10, 12 horas, no. Entonces, tiene que haber algo más. Cuando decíamos lo de sublimación, es una forma de, es poner, es la socialización de la pulsión. Es, eh, es una forma de obtener satisfacción propia en un bien social. En este que decía Llanera, por ejemplo, un médico, pero no porque sea médico, sino a alguien que le pasa algo en una profesión que está causado, que hay un deseo ahí, se va a poner en juego algo de la satisfacción propia, ¿no? Porque eligió esa carrera, el deseo que está puesto ahí, pero no en algo encerrado, autoerótico, yo falopeándome en mi casa, ¿no? Sino que es, exacto, o sea, que decía, bueno, salva vidas, hace lazo al otro, no se queda en lo autoerótico, en lo encerrado en uno. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a tener por un lado todo esto que estamos pensando de los síntomas, la sublimación, la importancia en la economía psíquica para el trabajo, el efecto socializador, que ahí podemos pensar en la vertiente energética, ¿sí? Funcional. Pero también vamos a poder pensar en cómo se pone en juego ahí el deseo propio. Y ahí es donde el texto habla de un texto de Freud, un texto autobiográfico, que es, el padre siempre había querido viajar a Atenas, no logra concretar ese viaje, él lo logra hacer, viaja un día a Atenas, estaba con su hermano y dice, bueno, que era el sueño del padre, entonces experimenta una sensación de angustia. Lo que plantea ahí Freud, con esa metáfora, eso que le sucedió, lo que metaforiza es la dificultad que tiene a veces ir más allá del padre. Ir más allá del padre se refiere a hacer un, construir un deseo propio. Volvamos a la adolescencia. Vieron que decíamos que era importante, digo, ahí donde estaba, en la unión con la madre, interviene el padre como función, permitiendo la terceridad y ofreciendo identificaciones, ¿no? Aquel donde se empieza a separar, ¿qué quiere mamá? ¿Por qué se va? Se instala la pregunta por qué soy para el otro, qué quiere el otro. Entonces ahí nos empezamos a enganchar, a alienar, ahora vamos a ver alienación y separación, de significantes que creemos responden a lo que el otro quiere.
Entonces, así nos armamos, hablando mal y pronto, lo que mundanamente decimos personalidad. ¿Sí? Son esas identificaciones, esos identificantes que creemos es lo que el otro quiere. Bien. Eso es permitido a través del corte, es decir, del padre, de la función paterna. Bien. En la adolescencia hay que servirse de eso. ¿Qué queremos decir con esto? Es decir, por eso decimos que el padre prohíbe y permite. Prohíbe porque hace ese corte, pero al hacer ese corte permite que entremos en el mundo de lo simbólico, en las identificaciones. ¿Sí? Entonces, en la adolescencia vamos a armar un proyecto propio, un proyecto identificatorio, es decir, y en eso se puede pensar la dificultad que tiene a veces es en ir más allá del padre, despegarnos de los ideales, identificaciones que el otro nos dio y armar las propias. A veces, para lograr ser innovador, creador, implica algo de eso. Ahí podemos pensar las dificultades que tienen para determinadas personas, no sé, supongamos, vamos a pensar en un ejemplo bien concreto, pero no, bueno, siguiendo con el ejemplo de Yanela, bueno, es médico como el padre. Pero al hijo le sale una oportunidad laboral increíble y tiene un reconocimiento en lo académico por su desarrollo. Como a veces al sujeto se le complica, porque eso es superarlo al padre. Y ahí vemos la relación de dependencia que se tiene con el otro. Bien. Decimos que el trabajo tiene efectos también socializadores. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que nos permiten hacer un lazo al otro. ¿Sí? Freud en el malestar en la cultura, y ahí vamos a poder diferenciar luego sujeto y subjetividad. Freud en el malestar en la cultura nos va a decir que existe una tensión. Digo, los seres, no hay nada que implique que el ser humano tienda a amar al prójimo, a llevarse bien con el otro, a vivir en sociedad. El ser humano no es un ser social en ese punto. No hay un instinto que nos haga querer vivir en sociedad. Y en eso hay una tensión entre el ser humano y la cultura. ¿A qué nos referimos esto? Un antagonismo entre las exigencias pulsionales y las restricciones impuestas por la cultura. Pero en ese texto dice: es necesaria la renuncia pulsional, renunciar a una cuota de satisfacción pulsional para ingresar a la cultura. Esto lo podemos pensar en dos dimensiones. Sea en el ejemplo clásico del Edipo, recién cuando decíamos, bueno, se renuncia un poco a la satisfacción pulsional que había en juego ahí con la madre para lograr ingresar a la cultura, al lenguaje, a las identificaciones, a lo simbólico. También lo podemos pensar en lo cotidiano, es decir, cómo todos renunciamos a algo, pues si no nos mataríamos. No hacemos todo lo que queremos todo el tiempo, de la forma que queremos, en cualquier lugar, en cualquier momento. Porque si no es imposible el lazo al otro. Pensémoslo en una convivencia, pensémoslo en cualquier cosa. Claro, esos límites son necesarios porque permiten, digo, si uno cae en lo gozante, se lo lleva puesto al otro, hablando mal y pronto. En lo gozante me refiero a lo pulsional. El límite
permite que el otro ingrese, permite hacer un lazo al otro, a registrarlo, a darle un lugar. Pensemos también en el amor, ¿no? Esta persona que se satisface toda plenamente en sí mismo, no necesita de nadie, ¿para qué se va a complicar la vida con una pareja? No hay algo ahí del límite de la satisfacción propia, no están dispuestos a renunciar a nada. Que ahora vamos a ver los efectos de la época en esto. La época va a tener eso paradójico, en el amor y en el trabajo. En el amor sí, se introduce la posibilidad de elegir de otra manera, de nominarse de la manera que uno quiera. No hay tanto mandato ni tanta presión social. Esos han sido, si podemos decirlo de esa manera, avances. Pero por el otro, uno puede encontrar la poca tolerancia, ¿no? Al encontrarse con la falta. A la renuncia que implica la relación con el otro, ¿no? A que uno, bueno, hay cosas del otro en esto que decíamos del amor, cuando se da el amor, el pasaje del amor imaginario y simbólico, bueno, que no nos copan tanto, que no están tan buenos. Que no es todo lo que yo quisiera, digo, no es un objeto, es un sujeto, no viene a colmarme como objeto totalmente. Entonces, en algo me satisface y en otras cosas no, digo, porque aparece su forma de gozar, de ser, sus ideales. Y hoy una escasa tolerancia a soportar algo del orden del límite, de la falta, de lo que no encastra con uno. Trabajo y amor igual están atravesados por la cultura y sociedad. Claro. Sí. Son formas de hacer con la falta, y en eso, indefectiblemente, ahora vamos a verlo con esto que estamos empezando a pensar de la época actual, las tratativas de la falta siempre van a estar ofrecidas por la sociedad, es decir, lo social, lo cultural, va a generar efectos en las subjetividades que se construyen. Ahí podemos establecer una distinción y adelantarnos un poco en el texto. Es decir, una cosa es el sujeto individual, es decir, lo que nosotros estamos viendo con la constitución subjetiva, que ahora vamos a incorporar la alineación y separación, pero que ya vimos en las marcas, el deseo inconsciente, la relación al otro primordial. Ese es el sujeto. Y como cada época va planteando sus propias subjetividades. Que no es lo mismo una mujer hoy que una mujer de la época victoriana. ¿No? La otra todo ubicada en la falta. ¿No? O sea, no podían disfrutar del sexo, ni de la elección de parejas, había un tabú con un montón de cosas, y bueno, y con derechos sociales, por supuesto. Pero ahí era todo en falta, ¿no? Una sociedad de la restricción, si se quiere. Del padre. Del padre me refiero a esta figura de límite, hablando un poco metafórico. Y podemos pensar que hoy no querer saber nada de la falta. ¿No? Que el otro sume, si es tóxico o no es tóxico, tiene que sumar, uno no tiene que complicarse la vida. Entonces, tomando un poco lo que plantea Llanera, es como si trabajo y amor son formas de hacer, ambas van a tener íntima relación con la falta, es decir, con formas de hacer en la falta. Y la sociedad siempre va a marcar, va a ofrecer tratativas de eso. Hoy asistimos a una época que no quiere saber de la falta, que para todo hay un objeto, que no hay tiempo, hay un empuje al goce eterno, infinito. Hay que estar bien todo el tiempo, no se puede estar mal, hay objetos para suturar la falta de lo que nos ocurra, desde medicación hasta objetos de consumo. Intenta taponar
la falta propia del ser humano. Bien, retomo. Entonces hablamos de un antagonismo, de contrarios entre las exigencias pulsionales y lo cultural. Porque lo cultural impone restricciones, límites, como decía yo. Freud ahí nos dice que no hay, que la pulsión social, ¿no? No es una emoción primaria, no es algo que esté de origen, ¿no? Dice más bien por el contrario. O sea, rápidamente la relación social se puede tornar en elementos egoístas, eróticos, agresivos. La pulsión torna más a eso que al amor al prójimo, a lo social. Y ahí nos va a decir que, no, que el ser humano no es un animal gregario, se refiere a que tiende a vivir en comunidad, no es un ser social. ¿Sí? Dice, más bien es un animal de horda. ¿Qué quiere decir esto? Como agrupamiento, como agrupación, pero no sostenido por el amor al prójimo, sino que nos va a hablar que esa agrupación tiene que estar ordenada por cierto líder, jefe, ideal, algo que le dé sentido a esa unión. Pensemos en los grupos que tenemos, en ustedes como estudiantes de la universidad, digo, siempre el ideal, puede ser un líder, ahí es muy sencillo pensarlo, pensemos en un partido político, la figura de Perón ordena a los peronistas, ordena que hay esa multiplicidad de sujetos que quieren cada uno cosas distintas, que no se bancan al lado, convivan, militen, haya un punto de encuentro, entonces permite hacer lazo al otro para sostener al líder, ¿sí? Puede ser un líder, planteo esto porque me parece una forma sencilla de pensarlo, pero también podemos pensarlo un ideal educativo. Exacto. El trabajo ordena la vida en sociedad. Porque muchas veces pensemos incluso con las colectivas, con las cooperativas de trabajo. Mantener cierto ideal, cierto propósito, hace lazo con el otro. Entonces dice, es un animal de horda, es decir, que sí, se junta con multitudes, pero lo que lo ordena no es el amor a prójimo, lo que hace que estemos con otras personas, no es porque sea social, un ser social, no es porque haya amor al prójimo. El amor al prójimo no existe, más bien existe el odio. Sino lo que me mantiene unidos con otros es que haya un ideal, algo que me ordene. Y ahora vamos a ver en esta época lo que pasa con eso. ¿No? Nosotros hablamos en psicoanálisis de una época de la caída de los ideales. Hablamos del desfallecimiento del padre. Ni bien ni mal. Lo que decimos es que esos ideales fuertes que en otro momento ordenaban la sociedad, ¿no? Esta frase que se escucha a veces, que no está bien ni mal, pero sí hay que leer, eso ocurre. Para algunas cosas muy positivo, para otras no. Pero cuando decimos no hay respeto por nada, yo siempre planteo el ejemplo de la escuela. La escuela como institución antes tenía carácter de ideal. Ideal me refiero a, eran estos incuestionables, que después se empezó a cuestionar y está muy bien, porque es una institución antinatura, es una construcción del ser humano, entonces está bueno interrogar algunas cosas, pero llegamos al extremo, ¿no? Digo, pensemos en nuestra época, íbamos a la escuela y decimos, no, porque la de matemática me tiene de punto, y la respuesta de nuestros padres era, bueno, pero vos quisiste.
En el peor de los casos, cuando ya es evidente, porque existe el odio entre las personas, el odio de la profesora de matemáticas, se decía, bueno, pero vos no le des motivo. No se la iba a cagar a palos como ahora. Porque más allá de esa persona, que sí, por momentos nos daban ganas de como padre, de agarrar el cuello, pues sabemos que hay algo ahí de punto, bueno, cosas que le pueden pasar, lo que hace que no me vaya encima del otro es el ideal de la escuela, de la educación. Hoy no, se cae eso y van. Digo, entonces ahí podemos pensar también, ¿no? Cómo convive una comunidad educativa, alumnos, maestros, padres. Ahora, cuando se cae ese ideal que lo sostenía, me voy en lo imaginario, en el cara a cara, en lo confrontativo con el otro. Es el otro yo, y van y la fajan en la puerta de la escuela de la docente. A ver, preguntas. Entonces, como dice el texto, uno renuncia a ciertos impulsos profesionales para sostener un ideal que le permite crear un lazo con el otro. Sí, perfecto. Incluso eso lo puedes pensar en la vida diaria, ¿no? Incluso en este momento también más constitutivo que pensamos cuando pensamos la relación con la función materna y paterna, el Edipo. Vos fíjate, ¿cómo? Si no renuncia al impulso pulsional, al pegoteo ahí con la madre, eso le permite engancharse a ideales, a significantes, a lo simbólico, a cosas que le den sentido. ¿Sí? Y eso le permite hacer lazo a otro. Hace que se construya un ideal que puede venir el día de mañana en un trabajo, en un estudio, en seguir una carrera, y eso hace lazo con el otro. Martín dice, ¿por qué hay un millón de partidos políticos cuando antes había dos? Bueno, como que los ideales no son tan fuertes. Bueno, interesante para pensar, ¿no? Cómo no alcanza ya la figura dentro del peronismo, dentro incluso del radicalismo, incluso las mixturas entre ellos. Es algo que antes era impensado. ¿Por qué? Porque estaba sostenido en exacto, en ideales muy fuertes. Y hoy está más desfallecido, entonces hay distintas líneas, orientaciones dentro del peronismo, hace que un peronista pueda aliarse a un radical, ¿no? Y antes era impensado, pero no porque se odiasen. O sea, había radicales y peronistas mejores amigos en la política. El punto es que lo que sostenía el ideal de política era muy distinto. Entonces es imposible agruparme, no porque seas de Boca o de River, sino porque como conceptualizás vos la política social, conceptualizás vos al sujeto, al ciudadano, no hay un acuerdo posible de ideales, exacto. Y hoy eso está caído además a nivel de persona, me caes bien y pegamos bien en la fórmula. Está bueno ese ejemplo. Y fijémonos, retomo este ejemplo, digo, cómo se matan entre ellos. De golpe están en una fórmula juntos, íntimos, y de golpe se matan. Que antes incluso, bueno, sí, se podía ver que se renunciaba, se apartaba, pero no íbamos a caer entonces como el ideal. ¿Por qué? Porque se callaban la boca por el ideal. Bueno, esto es el ejemplo de la docente. Hoy no está ese ideal que ordené, el otro me parece un boludo, y voy contra el otro. No hay un ideal que ordene mi relación con el otro. Entonces, como tengo que protegerlo porque está dentro del partido político. Micaela le dice, hoy hablamos de que dependiendo de cómo es puesta la pulsión en relación con la sociedad, nos permite tomar o pensar al otro de formas diferentes, como un semejante o como un enemigo. Exacto. Sí, ahora vamos a retomar algo de eso. Pero efectivamente, eso tiene que ver con la íntima relación que se tiene con el otro. El otro es necesario. De acuerdo a la relación que tengamos con el otro,
bueno, se puede poner en juego algo más agresivo, no. Entonces, exacto, lo que es un animal de horda, lo que hace que estemos amuchados con otros es un ideal. ¿Sí? Entonces ahí podemos pensar lo que decían más arriba. Bueno, de hecho la ficha dice algo interesante también, que es cómo razones egoístas fueron los que llevaron a acuerdos recíprocos. Y de esa forma poner un freno a lo destructivo. Porque el otro hacía falta, lo necesitaba para algo. ¿No? El texto arranca con una frase que tiene que ver con eso, cómo el otro me puede ayudar en el trabajo, me falta esto, cosecho maíz y vos tenés carne. O tenemos que construir algo y necesito de otra fuerza de trabajo. Entonces, es una razón egoísta que permite hacer acuerdos, y lo acuerdo, lo simbólico, fíjense, apacigua lo destructivo, lo hostil, el odio al otro. Cuando no haya nada simbólico que ordene la situación, rápidamente se cae uno en el terreno con el otro semejante, el otro con O minúscula, el par. Si no hay un ideal, no hay algo de lo simbólico que ordene eso, nos matamos. Pensemos en los hermanos. Digo, si no aparece por momentos el ordenamiento de los padres, es decir, bueno, así no se juega, de niños, fácilmente caemos en la cuestión del transitivismo, ¿no? O sea, el espejo con el otro. Y nos matamos, y nos va la mano con un hermano. Es el ordenamiento simbólico, o sea, a través de acuerdos, un ideal, si no se cae muy rápido a nivel pulsional. Y eso es más a nivel del cuerpo, de la no palabra. Entonces en eso, retomo lo que decía más arriba, el trabajo tiene un factor organizativo. Digo, las formas, métodos de organización laboral fueron modificando, se van modificando de acuerdo al tipo de organización comunitaria. Nómades, sedentarios, revolución industrial, hoy trabajo home office. Entonces vemos cómo la organización laboral responde a cómo se organiza la sociedad. Ordena, lo une a la realidad. Es decir, con el trabajo también uno posterga un poco el provecho personal en favor del bien comunal. O al menos la importancia de hacer concordar, es decir, establecer un acuerdo entre lo individual del trabajo, pero que tenga un significado comunitario, que entre en relación al otro. Bien, entonces podemos pensar que con esto que decimos la sociedad, la relación al otro con mayúscula, al gran otro, digo, siempre va a tener esta doble efecto de esa relación. Por un lado lo necesitamos, ¿no? Uno es despálico, necesita al otro para su satisfacción, si no, no se satisface uno de por sí. Pensemos en este momento más inicial que decíamos de que la madre lo tiene que interpretar. Pero a la vez, la relación al otro impone, restringe la satisfacción. Esto lo podemos pensar también en base a lo simbólico. Ahora lo vamos a ver también con la alineación, pero fíjense cómo hace falta la palabra, es decir, ese otro que me interprete, pero a la vez como hay algo ahí que se pierde. Que la madre interpretó que ese grito era un llanto de hambre. Ya hay algo ahí que la palabra mata,
pero a la vez permite que después entremos toda la cadena de la demanda de acción, que haga lazo al otro. Ahora podemos empezar a pensar la diferencia entre sujeto y subjetividad. ¿Sí? Es decir, no se puede pensar lo singular sin la relación que se mantiene al otro. Ahí vamos a ver el doble condicionamiento. No se puede pensar el sujeto en abstracto. No se puede pensar a un sujeto sin la relación que mantiene con ese otro, tomando un poco lo que decía Micaela. ¿No? Es decir, el otro es necesario como modelo a seguir, como objeto, como auxiliar, como enemigo. No se puede pensar un sujeto sin otro. Sí, sea con los pares, el otro con no minúscula, o los grandes otros que lo pensamos como el tesoro significante, los ideales, ¿sí? Entonces, al sujeto hay que entenderlo, el sujeto, siempre como sujeto del inconsciente. Cuando hablamos de sujeto, hablamos de sujeto inconsciente, del lenguaje, atravesado por el lenguaje, dividido, ¿sí? Y ahí, si hablamos de dividido, estamos hablando de la falta, del deseo. No es el resultado de una construcción histórica, sino de la constitución subjetiva. De lo que se pone en juego con esos otros primordiales, y ahí se constituye el sujeto, ¿sí? No hay de entrada sujeto, tiene que advenir, o sea, por eso hacemos la distinción de cachorro humano y de sujeto, a partir de la intervención, el otro primordial, a partir de la intervención del lenguaje que lo rescata de ese desvalimiento, que ahí donde no tiene algo que lo nombre, que lo dirija al objeto de satisfacción, necesita del otro, lo rescata. A partir de ahí, vamos a empezar a pensar en un sujeto. El sujeto es en relación al otro. Bien, en ese punto, en la constitución subjetiva, Lacan nos va a hablar de dos operaciones en la constitución subjetiva. Alienación y separación. Alienación es el primer tiempo. ¿A qué nos referimos? Esto lo hemos dicho, solo que ahora le ponemos otra palabra, ¿sí? Van a ver que con esta ficha hay cosas que se van abrochando, cerrando. El primer tiempo, alienación, decimos cómo el cachorro humano se aliena, se pega a los significantes, a las marcas del lenguaje que le vienen del otro. ¿Sí? Que es necesario. O sea, alienarse, pegarse, esas marcas del lenguaje, a los significantes que ofrece el otro. Para salir de ese estado de invalidez propia del ser humano. Eso va a tener dos efectos. Fíjense que van a ser los mismos efectos que pensamos con respecto al lenguaje, ¿sí? Es decir, por un lado, le va a permitir salir de ese estado de desvalidez. ¿Sí? Es decir, le va a permitir salir hacia el sentido. Dijimos, no hay un significante que nombre el ser del sujeto, ¿no? Sino, al no estar eso, se sirve de significantes que le dan sentido. Ah, soy esto, soy aquello. ¿Sí? Sentido, no ser. Entonces, le va a dar sentido y a la vez le va a quedar marcada la falta, es decir, que la falta en ser. Es decir, no hay uno que lo nombre. Que le diga qué es, qué quiere, cómo dirigirse. ¿Sí? Entonces va a tener, por un lado le va a ofrecer un rescate, le va a ofrecer sentido, pero por el otro lo va a adherir
a lo que no está, a lo que no va a estar nunca. Nunca va a haber un objeto que lo colme plenamente. Entonces, ahí podemos pensar la alienación, como es necesario alienarse, pegarse a las palabras, a los significantes, a las marcas de lenguaje que el otro ofrece, para engancharme por la vía del sentido. ¿Sí? Y en el encuentro con eso, con el lenguaje, se va a experimentar esa falta en ser, ¿no? Me va a dar sentido, pero justamente me va a terminar de marcar que no hay algo que me termine de colmar. Y la falta en ser va a tener que ver, por eso siempre hablamos de falta y deseo. Eso va a ser el deseo. Porque somos sujetos en falta, deseamos. Si yo me siento completo, no deseo. Si yo no ubico algo de la falta, no deseo. La adicción. Hay un objeto que viene a taponar. Estoy cocainómano todo el día. Y se aplasta el deseo. ¿No? Eso me llena, me deja en un estado de éxtasis. No hace falta nada. ¿Y cómo se empieza a caer la dimensión deseante? El trabajo, los amigos, la novia, el novio. Esas cosas que antes daban placer, que daban sentido. ¿Se entiende esto? Digo, ¿cómo? Al encontrarse con eso necesario que nos rescata de un momento de descubrimiento, entramos en la relación del lenguaje. Nos pone en íntima relación con la falta en ser, es decir, con el deseo. Con lo que nunca va a terminar de llenarse. No, uno alcanza algo y quiere otra cosa. Y es esto, lo otro. Hago estas cosas, esto, lo otro. Me gusta esto, me gusta lo otro. No hay un objeto que nos colme plenamente. Entonces, va a ser necesario, nos vamos a alienar al otro, sea demandándole amor, porque el otro es el que me da sentido, ¿no? El que nos recata de la desvalidez, o suponiéndole un saber. Bueno, el otro sabe que quiere, sabe que soy yo. De hecho, fíjense que una ilusión neurótica es siempre que siempre suponemos un otro que sabe cómo hacer las cosas. Siempre hay una amiga, un amigo que sabe cómo, sabe lo que quiere, que sabe cómo encarar a las mujeres o encarar a los hombres. Siempre suponemos un otro completo, sin falta. ¿No? Un otro que me puede dar la clave, que no se le complica. ¿No? Uno escucha en el consultorio, no, mis amigos no tienen ese problema. Ellos salen y saben, y las minas le dan bolas, y con las mujeres también se escucha. ¿No? Que suponen que las amigas no tienen complicaciones con eso, que saben, la única nibia es ella, la única complicada, embrollada con la relación, es ella. Entonces, la alienación necesaria en la constitución subjetiva, uno le va a demandar amor al otro, le va a suponer saber. El otro sabe, no tiene la división, la falla que nosotros tenemos. Hay un otro completo. Y esto puede tener efectos tanto en el amor como en el trabajo, como dice en la ficha. No digo, si estoy muy alienado al saber, eso puede traer sus dificultades en el trabajo. Digo, si uno está muy alienado, queda a la espera que el otro ofrezca, diga de nuestro ser. Se depende de eso. Sea para demandar amor o saber. Digo, que el otro tenga saber, que el otro sea completo,
hace que necesitemos constantemente que el otro me reconozca, que el otro me diga, es el otro el que sabe, cuando uno está muy alienado a sostener el otro completo. Entonces se queda inhibido para producir, crear y mucho menos inventar, porque inventar es justamente hacer con la nada. Si al otro se le demanda amor, si está muy alienado al otro para que me dé sentido, vía el amor, bueno, eso puede ser inagotable. Segunda etapa, segundo momento, segunda operación de la constitución subjetiva, separación. Que ahí lo podemos pensar en la adolescencia. Pueden pensar la alienación y separación. Uno está haciendo alienación y separación todo el tiempo. Pensémoslo bien básico cuando nos encontramos con algo que nos interesa. No sé, vamos a escuchar una charla de amor. Y como uno a veces queda maravillado, ¿no? Y queda alienado a los significantes, no, porque dijo, y aparte pensaba el amor de esta manera, y es verdad, uno queda alienado, pegado a los significantes del otro. Y fíjense que a veces ocurren estos momentos de separación, que uno después empieza a escuchar en conversación con otro, uno le pregunta, le critica y dice, sí, bueno, pero él dijo eso del amor, pero vos qué crees, Y uno empieza a armar, fíjense cómo en la separación se empieza a armar lo propio. Sí, estuvo bueno esto, pero yo ya no estoy tan de acuerdo con tal cosa, yo en ese punto discrepo, lo pienso más de este lado. Se empieza a armar lo propio. Digo, ¿cómo fue necesario? Una alienación para entrar en ese tema, porque no tenían ni idea, fueron a escuchar esa charla, muy piola, para bañarse de significantes, ¿no? De este discurso nuevo. Y cómo después uno, incorporado eso, bañado de esos significantes, uno después, separándose, empieza a armar lo propio. Bueno, con esto acuerdo y con esto no. Esto lo pienso así, pero acá no, me sirvo más de esto para pensarlo. ¿Sí? Entonces, si bien uno constantemente está haciendo la alienación y separación, en la niñez, en la vida en general pasa, podemos pensar que aparece un momento como muy marcado en la adolescencia. Como al principio cuando decimos, bueno, de niños es más objeto de deseo. Ah, el otro quiere esto, estoy alienado, creo que quiere eso, objeto de deseo, a sujeto de deseo, por un deseo propio, separado. Y empezamos eso lo podemos pensar en todos los términos. Bueno, mis papás piensan de esta manera, estos fueron los ideales que se inculcaron en la familia, pero yo con esto no estoy tan de acuerdo. Ahí podemos pensar el segundo momento, que es la separación. Alienación y separación. Dos operaciones fundamentales de la constitución subjetiva. Bien. Después mi idea era conversar un poco de la época, pero un poco lo fuimos conversando, ¿no? Digo, cómo parece que eso es una lectura más amena y un poco lo conversamos. Digo, cómo la dificultad que puede ofrecer hoy en día en una época que no se quiere saber nada de la falta, y se ofrece todo un empuje al bienestar, hay objetos de consumo, la dificultad que eso tiene y cómo aparecen los sujetos más errantes en su deseo, que no saben bien lo que quieren, que van para un lado y para el otro, que una cosa que un día quieren una cosa, consumen una cosa, como decirlo más allá de las cosas de consumo, digo, y otro día otro, ¿no? Que no se sabe qué es lo que quieren. Y en el trabajo también, ¿no? Toda la técnica hoy, toda una técnica de la higiene de la vida, ¿no? De cómo comer,
la onda fitness, de cómo comer, qué hace bien, qué no, que está muy bien. El tema es que cuando queda uno muy alineado a eso, lo que produce es que, bueno, es también un cuerpo atravesado por el deseo, no somos solo un órgano. Sí, el chocolate hace pésimo, pero me gusta. Digo, cómo ahí aparece algo de lo deseante, fuera del organismo. Y cómo la época nos empuja a, con intereses propios, y eso es lo que plantea interesante Jorge Alemán, que está en la ficha, cómo toda época arma sus propias subjetividades, ¿no? Es decir, lo que construye formas de habitar la época. Pero en el neoliberalismo, como hay una intención sobre eso. O sea, no es una construcción histórica, algo que viene como efecto, sino que hay. Entonces, como desde hoy de la época se empuja para que el sujeto sea su propia empresa, se disfrute del mismo. Como eso lo deja solo, individual. Desarma el lazo. Genera dice, trabajar alienado sería trabajar según el deseo del otro. Puede ser una forma. Sí. El alienado, digo, estas son operaciones de construcción subjetiva, ¿no? Que todos atravesamos, todos estamos alienados y separados. Por eso les llevaba el ejemplo de ir a escuchar una charla. Pero exacto, si se queda, si uno no logra separarse un poco y está fuertemente alienado a determinados significantes, se trabaja para el otro, para el deseo del otro. No hay algo propio. La polinización se puede ver también a la hora de la elección del trabajo, ¿no? Por ejemplo, elegir un trabajo en función de lo que el otro dice que podría ser bien, o perfecto, o no ve trabajando de algo, o nos ve exacto. Ahí, muy bueno eso, porque es como ahí puedes articular con esto que es la distinción que decíamos de orientación vocacional, ¿no? Alguien que venga a decirnos, si eso no es alienarnos, no, fui y me dijo que sirvo, aparte como algo biológico, innato, para esto y esto. ¿No? Digo, como uno se aliena. Sí, exacto, uno puede quedar fácilmente en esto de la orientación vocacional. Estaba pensando en algo que me había disparado tu pregunta, por ejemplo, Regina. Sí, o de lo que el otro dice, uno puede estar alineado a esto, está bueno, vale, entendí que lo enganchabas para el lado de lo que vimos de orientación vocacional, o podemos pensarlo en, está muy alienado al discurso de los padres y sigue medicina porque el padre quiere eso. Entonces, como ahí no hay nada propio, no hay un deseo propio, y ahí retomo lo que dice Yanela, se trabaja para el deseo del otro. Y en eso se puede tornar padeciente, no una felicidad, como preguntaba Martín, puede tener un costado muy oscuro, estudió y ya quiere después dejar la carrera, pero no puede porque todos los Martínez somos médicos. Y me salgo de ahí. Pero también la época puede ofrecer algo de eso. La época también ofrece eso. O sea, el neoliberalismo construye, quiere sujetos precarios, líquidos, ¿no? Puro presente, el ya, el ahora, lo que vos quieras, disfrutar, sin memoria. No te hagas historia. No, es que nos hacemos historia siempre, porque digo, somos sujetos del inconsciente, entonces esto me pasó, resignifica, me hace marca, me hace mella en algo que me pasó antes. Sin legado. Porque el tema no es, sin legado esto, bueno,
El tema está muy bien, hacer un deseo propio, separarte que todos los Martínez somos médicos, bien. Pero saber hacer con eso, no es sin eso. Insisto en lo que hablábamos, creo que en la adolescencia, en el acompañamiento, la presencia de los padres. Este chico, Juan Martínez, pudo elegir no ser médico como las 3 generaciones anteriores, pero porque estaba eso, porque había algo, sin eso no se puede ver el reverso. Elige eso porque se encontró alienado a eso, a esta historia familiar, a este legado, y en un momento puede decir, bueno, pero yo no quiero como las 3 generaciones. ¿Se entiende el tema? ¿No? En esto de no te hagas historia. Sí, historia tenemos. La historia nos marca. Tenemos efectos de las marcas del lenguaje de los otros. El tema es cómo hacer con eso, cómo separarme. La separación es con eso, es con lo que hay, se maniobra. Vuelvo al clásico ejemplo de la charla. Bueno, pues fui a tomar esa charla de feminismo que al principio me aliené, pero no tenía ni idea. Me aliené, pero me bañó de lenguaje. Pensémoslo así. Me empecé a meter, leí Butler, y ahí empecé, el movimiento francés, bien. Ahí empecé a encontrarme con, sí, esto estaba muy bueno, ese día salí eufórica, bueno, y con esto sí, pero con esto no. Entonces, ¿cómo fue necesario ese baño del lenguaje, esa alienación al discurso del otro? Para después, sin esa charla, sin esa alienación primera, era imposible separarse. Y ahí se pudo armar lo propio. Sí, con esto sí, y ahí se arma un nombre propio. Ahí aparece un deseo. Dicen en el chat, alienarse a no estar mal, exacto. No se puede estar mal, no se puede deprimir. ¿No? Y lo vimos con duelo. Bueno, somos sujetos en falta, entonces cuando se muere uno, y bien, por supuesto, uno llora, pero también lo que esa persona, lo que uno depositaba, lo que uno satisfacía en esa persona. Bueno, hay más hombres, hay más mujeres, no van a andar llorando. Bueno, pero era esa persona la que en un inicio colmaba mi falta, la que me ofrecía cierta satisfacción a mi falta. Es esa persona. No es sustituible por todos. Por supuesto, ¿no? Después de ha atravesado cierto duelo, de cierto malestar, de perder lo que, ubicar lo que se perdió en esa pérdida. Bien, sí, por supuesto, habrá otras. Pero con tiempos y con la falta. Entonces, exactamente, alienarse a no estar mal. Y acá le dice, en relación con la época, se puede ver en el hecho de que por ahí, hoy en día te dicen que estudies ciertas carreras porque vas a tener una mejor salida laboral. Exacto. O fíjate cómo es bien, ¿qué sería una mejor salida laboral? ¿No? Ahí no se contempla lo que se quiere, el deseo, lo que pasa con la carrera, por qué se pensó en esa carrera, sino el rédito, el máximo rendimiento al menor costo. Bueno, si vas a estudiar 5 años, esta de 5 no te va a dar tanta plata como la otra. Hay algo de lo ilimitado gobernando la vida en esta nueva época, ¿no? Y que termina generando ciertas individualidades, o sea, un movimiento circular de disfrutar de uno mismo. Disfrutar de nosotros mismos también puede producir una adicción, una compulsión. ¿Por qué?
quien se aliena a la higiene de la vida, ¿no? Al fitness, al comer sano, está muy bien, pero el tema es cuando uno está más alienado en eso, que no se elige. Fíjense cómo en la separación se produce el acto, la elección, la construcción de un deseo. ¿Sí? No sé si han tenido la posibilidad de ver a alguien que esté fuertemente alienado a ese tipo de discursos y cómo se pierde lo propio. Antes le encantaba hacer tal cosa y ahora no se lo permite para nada. Bueno, no, por supuesto, no va a comer chocolate todos los días. Muy bien, pero eso que te encantaba lo dejas de hacer. Entonces es algo que anula la falta, el deseo. Y fíjense que se empieza, eso puede producir, disfrutar de nosotros mismos puede producir una adicción, compulsión, porque caemos en lo autoerótico, caemos en lo más pulsional, en lo poco castrado. Bien, hasta aquí un poco lo que les quería transmitir. Dudas, preguntas, intervenciones, quedó claro. La ficha, ahora el teórico, y espero que les haya servido. Cuando vuelvan, digo, hay mucha información, es muy completa, ¿sí? Elisión del sujeto, bien, hace referencia a esto que estamos diciendo. Cómo se barre el sujeto. El sujeto es, dijimos, sujeto del inconsciente, sujeto con la falta, sujeto barrado, sujeto del lenguaje, atravesado por la falta, hay deseo. Eso es un sujeto. La subjetividad, la época propone una subjetividad sin falta. Bien todo el tiempo, completos, llenos. ¿Sí? Entonces ahí estamos elidiendo, sacando, eso significa el sujeto. ¿Ves? Bien, vuelvan a la ficha. Hay muchas cosas que permiten ordenar de conceptos que ya trabajamos. Tal vez cuando es tanta información en una primera lectura desordena. Espero que el teórico y el práctico de hoy hayan servido en eso. ¿Sí? Antes de despedirnos, mientras les doy tiempo por si quieren hacer una pregunta, intervención, viernes próximo repaso, siguiente parcial. Perdón, sí, exacto, me quedé pensando en eso. El viernes es el parcial, porque nosotros tenemos siempre uno corrido. Exacto, el viernes es el parcial. Nosotros no tendríamos clase de repaso. Lo que les propongo nuevamente es, para que puedan entrar a las comisiones que están a la mañana, a las 8, pero me parece que el repaso siempre está bueno hacerlo con quien cursaron, me parece más práctico para ustedes. Entonces les ofrezco nuevamente el viernes 8 de la mañana, ¿sí? Les envío luego el Meet por Moodle, como hicimos la vez pasada, para que puedan hacer el repaso, preguntas, el viernes a las 8, antes del parcial, ¿sí? Es un práctico que ustedes estructuran, es decir, vienen, preguntan, hablamos de eso, ¿sí? Así que les ofrezco viernes 8 de la mañana, luego envío, como la vez pasada, por Moodle, el link y les detallo nuevamente esto. Bien. Sí, la ficha entra. Bien. Nada. Reléanla, espero haber sido claro. Es mucha información la que tiene la ficha. Este año la empezamos a trabajar. Entonces, bueno, espero que en los teóricos y el práctico haya sido lo más claro posible. ¿Sí? Sí, Paula, decime. ¿Querés hacer una pregunta? Sí.
Si les da duda algo en la semana, te contesto antes que sigas escribiendo. Pueden escribirme al mail o preferentemente al mail, ¿sí? Por Moodle también, pero tengo más acceso, más todo el tiempo al mail. Les contesto, a veces no inmediatamente, pero en el transcurso de la semana les voy a contestar. ¿Bien? Nada, también, recuerden que el viernes les estoy ofreciendo este práctico, un efecto de reducción en las preguntas, es decir, no me digan, ¿qué es el amor, profe? No, bueno, no, me quedé pensando, en el amor imaginario sería esto, bien, acotado, ¿no? No vamos a dar una clase y en caso de ser necesario, si ustedes no lo pueden resolver por ustedes. Digo esto porque a uno siempre le parece interesante la pregunta de uno, pero si no la tamiza un poco, son 70. Y bueno, es imposible, no les voy a poder ofrecer eso, ¿sí? Pero escríbanme y yo les contesto. Recuperatorio del primer parcial, estoy un poco ahora perdido con las fechas. Es ahí, o sea, el viernes que viene parcial, el siguiente tenemos un práctico más de vejez, y creo que el siguiente. Ahí pusieron el 15. Bueno, sí, creo que sería esa fecha. Parcial, misma modalidad, sí, misma modalidad, texto, preguntas de articulación, fundamental la articulación, ¿sí? Esto, no me pongan cosas textuales pegadas de las fichas, porque están en su casa, tienen material ahí, y articulen. Suma más eso que la definición. Por supuesto tienen que responder, digo, pero me ponen la definición, no articularon nada, sí, la copiaron, la pegaron. ¿Bien? En cambio yo, si no está la definición y articularon bien, bueno, puedo dar cuenta de que entendieron lo que era. Igual tienen que estar las dos cosas. Misma modalidad, se va a subir el texto antes para que ustedes puedan trabajarlo, leerlo. O se puede rendir el segundo parcial sin el recuperatorio, no entiendo esa pregunta. Sí, exacto. Digo, vos tenés que recuperar el primero, rendís ahora el segundo y luego está la fecha de recuperatorio. Sí. El recuperatorio, puntos. O sea, se rendían el mismo día, sí. El 1 y el 2. Exacto, mismo día, 1 y 2. El viernes, sí, va a estar el instructivo, ¿sí? Pero siempre es al mismo mail, yo me manejo con ese mail. ¿Bien? Bueno, espero que haya servido para quienes estaban más complicados con la ficha. Me envían mail con alguna duda y el viernes les ofrezco esa clase de repaso. ¿Sí? Luego le mandé mail para consultar sobre el parcial. ¿Tiene tiempo ahora? Sí, sí, Ana, habíamos estado en intercambio. Nos escribimos para la semana y hacemos un meet, ¿sí? Y lo vemos. Intento ofrecerte algo para los primeros días de la semana, así lo ves con tiempo. Sí, Lucía, si vos tenés desaprobado el primero o no lo rendiste, no importa, ahora rendís el segundo y después recuperás el primero. Bien. Bueno, buen fin de semana y buen viernes. Nos vemos.